en forma reiterada al ministro de Economía, Toto Caputo, de que no iba a haber cambios en la política monetaria, que iba a seguir todo igual. Se lo escuchó antes de la campaña, durante la campaña y después del resultado electoral. Lo cierto es que ayer finalmente el Banco Central anunció cambios que eran muy reclamados por el mercado y en especial eran reclamados por el Fondo Monetario Internacional, que tenía que ver por un lado con evitar el atraso cambiario y por el otro también darle más herramientas al gobierno, al Tesoro y también al Banco Central para robustecer las reservas, esto con el objetivo de poder hacer frente a los vencimientos de deuda que tiene el gobierno nacional. Lo que quiere evitar el Fondo Monetario es que la Argentina utilice el dinero que le prestó para pagar deuda y que pague la deuda con dólares genuinos, no con dólares prestados, que es lo que termina precisamente haciendo crecer la deuda que tiene la Argentina, en particular con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a escuchar a Santiago Bausili, al presidente del Banco Central, que es ayer quien se ocupó de estos anuncios. O sea, son cambios en la política monetaria, son cambios del Banco Central y por lo tanto lo que se va a escuchar también en materia de compra de divisas, de acumulación de reservas, es el método que puede ser el Banco Central y no como venía ocurriendo hasta ahora, que se hacía a través del Tesoro. Pero primero vamos a escuchar a Bausili hablando del cambio en las bandas de flotación. ¿Cómo va a ser a partir de ahora la actualización de las bandas en relación con la inflación? A partir del 1 de enero de 2026... el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por INDEC, o sea, con 2 meses de anticipación. Dado que el ritmo de deslizamiento de las bandas no se ajusta por la inflación de Estados Unidos, el techo de la banda se incrementa en términos reales a lo largo del tiempo. Las bandas de flotación cambiaria seguirán cumpliendo la función de limitar el riesgo de movimientos extremos y abruptos en el tipo de cambio. Esta es la primera medida. Ustedes se acuerdan cuando el gobierno anunció el acuerdo con el fondo, en abril también se estableció este mecanismo de bandas de flotación. Es decir, que mientras el tipo de cambio podía flotar libremente entre dos bandas, ¿no? Entre un piso y un techo. Si bajaba de ese piso, el Banco Central estaba obligado a salir a comprar dólares para revalorizar al peso, y si se excedía del techo, estaba obligado a vender dólares precisamente para bajar el nivel de presión sobre el tipo de cambio. Ahora, y eso se actualizaba a 1 punto por mes. Claro, si la inflación supera 1 punto porcentual por mes, todos los meses el esquema de bandas se va atrasando y el tipo de cambio se va atrasando, y ahí básicamente los exportadores son los que dicen no estoy sosteniendo la competitividad para poder exportar porque el dólar se está quedando barato. Y eso es lo que venía ocurriendo. Los precios corrían a una velocidad del doble, veníamos con una inflación de por encima del 2%, un poquito más del 2%, venía corriendo al doble los precios que la evolución del tipo de cambio, de las bandas de flotación. Precisamente para evitar esa especulación de devaluación permanente, el gobierno dice, bueno, ya con 2 meses de anticipación vos vas a saber exactamente cuál va a ser la evolución del piso y del techo de la banda de flotación. Esto es para llevar tranquilidad y evitar que el dólar se convierta en el ancla inflacionaria, que sea otra la dinámica por la cual los precios se mantienen estables. Ese es el anuncio con relación a precisamente la banda de flotación. O sea, no es el único anuncio, ayer hubo 2, porque la otra preocupación, y era la principal del Fondo Monetario, es ¿y cómo hace esta gente para hacerse de los dólares suficientes para pagar deuda? Sobre todo, cuando vimos la semana pasada con la primera salida al mercado, el gobierno está pagando muy caro los dólares, claro. Muchos años con cepo, muchos años sin salida al mercado, el riesgo país muy elevado, es obvio que le va a costar caro endeudarse. Bueno, precisamente movidas como la de ayer, que tiene que ver con llevar un poco más de tranquilidad y normalidad del mercado, el gobierno confía que eso va a ayudar a reducir el riesgo país y por lo tanto también el costo del dinero para poder obtener dólares y pagar la deuda. Esto ayer decía Bausili sobre el esquema que va a tener ahora el gobierno para acumular reservas. Programa de compra de reservas preanunciado. A partir del 1 de enero de 2026, el Banco Central
iniciará un programa de acumulación de reservas internacionales consistente con dos consideraciones. Primero, la demanda de dinero. El programa diseñado es consistente con la estimación del Banco Central para el crecimiento y remonetización de la economía a lo largo del 2026. El escenario base de remonetización del Banco Central prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual a 4,8% del PBI para diciembre de 2026, que podría ser abastecido mediante la compra de 10.000 millones de dólares sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos. Un aumento adicional de la demanda de dinero de 1% del PBI podría llevar las compras a 17.000 millones de dólares, sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos, sin generar presiones inflacionarias. El Banco Central mantendrá un sesgo de su política monetaria que evite esfuerzos sostenidos de esterilización mientras la demanda de dinero evolucione conforme a lo esperado. En el caso de que la evolución de la demanda de dinero sea menor a lo esperado, el Banco Central adoptará las medidas correctivas que crea pertinentes en línea con el programa económico. Para explicar un poquito que estaba hablando ahí Bausili, el gobierno está decidido, entonces el Banco Central, a salir a comprar dólares. Comprar dólares significa darle pesos al mercado. Lo que estaba aclarando Bausili es que no van a entregar pesos indiscriminadamente porque eso precisamente presiona a los precios. Emitir de más genera inflación. Entonces Bausili dice, vamos a emitir pesos siempre y cuando precisamente haya una demanda genuina de pesos, no sencillamente revolear pesos con el objetivo de acumular reservas que termina aumentando la presión sobre los precios en ese caso. Por lo tanto, ahí el gobierno ya anuncia que va a tener un programa que puede llegar a incluir la compra de 17.000 millones de dólares que van a salir de la balanza comercial, esto es, de lo que exporta la Argentina, Este año el gobierno se perdió la oportunidad de comprar muchos de los dólares del campo en la temporada alta, que precisamente cuando se inició el acuerdo con el fondo, ahí los dólares que entraban terminaban abasteciendo la demanda del mercado, pero no la necesidad del Banco Central para aumentar el nivel de reservas. Esto que se anunció ayer es, entonces, anticipar, explicitar que el gobierno va a, digamos, flexibilizar ese límite que se había impuesto para la compra de dólares, siempre y cuando no afecte precisamente lo que circula de pesos, que no afecte a los precios, que no haya pesos de más, que es lo que terminan generando más inflación. La medida fue celebrada ayer por el Fondo Monetario Internacional. La vocera del fondo, Julie Kozak, emitió precisamente un comunicado para celebrar este anuncio del Banco Central. Bueno, ahí lo vemos, obviamente en inglés, la traducción, para que lo entendamos, dice: celebramos el reciente acceso al mercado y las medidas anunciadas para fortalecer el marco monetario y cambiario, reconstituir los colchones de reserva e impulsar reformas que impulsen el crecimiento. Estamos colaborando estrechamente con las autoridades argentinas en la implementación de estas importantes medidas. Ahí estaba entonces el Fondo Monetario acompañando de vuelta en todas las intervenciones de los jueves de Julie Kozak, que es el día que tiene sus conferencias de prensa, venía reclamando medidas para que el Banco Central tenga más herramientas para capturar reservas. Esto que estaban pidiendo es finalmente parte de lo que se anunció ayer con la flexibilización de las bandas de flotación. Otro tema vinculado a la gestión de